¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Bueno, nos quedamos describiendo un problema, que era el problema de equilibrado, de líneas de montaje. Y en este problema, básicamente, lo que yo intentaba hacer o el planteamiento es hacer agrupaciones de tareas cada agrupación la hace un trabajador. Como parece que mi función secundaria en este programa de Magíster es alegar en contra de la programación lineal entera, la semana pasada mostré lo mal que podía ir la programación lineal entera para este tipo de problemas. Esta semana puede ser que nos dé tiempo y vuelva a hacer otro alegato sobre la importancia de no creer ciegamente en un solver. Pero eso va por esta zona de aquí. Aquí. Y como tradicionalmente no consigo avanzar más de 6 o 7 láminas, pues a lo mejor lo tenemos que dejar para la semana que viene. Vale. Estas agrupaciones tenían que cumplir una serie de características. Y las características básicas eran precedencias y carga de trabajo. Mi intención al mostrar esta heurística no es únicamente que veáis una heurística concreta para un problema concreto, es que os dé una idea de cosas que podéis hacer para resolver muchos problemas. Así que esta heurística es muy parecida a la heurística que vimos en scheduling para un secuenciador en serie, digo, en paralelo. La idea es muy parecida, se hace igual. Vas resolviendo los problemas según te aparecen. ¿De acuerdo? Y el objetivo final es intentar minimizar el número de estaciones. ¿De acuerdo? Yo escribí un programa que lo hacía. Y lo tenéis subido en GitHub, por si lo queréis ver. Pero hay dos cosas que dejé pendientes. La primera os la pregunté, que es, generalmente hay que tener algún tipo de regla para priorizar. O sea, cuando tú tienes varias candidatas que puedes poner porque cumplen sus precedencias y cumplen sus duraciones, tienes que decidir por qué alguna parece más prioritaria que otra. Y aquí os dije que esto no es un tema... O sea, este problema es un problema de ingeniería industrial de los primeritos, de los que montaron uno de los primeros pilares en el que se aguanta la ingeniería industrial. Sí, alguien puede pensar que es un poco viejito, pero aún se aguanta. O sea, es un pilar que no está hecho de madera, está hecho de acero. Entonces, yo recomendé que para que vierais una regla de prioridad, no teníais que iros muy lejos, podíais iros al NAMIAS, que es el libro estándar que usamos en pregrado, que tiene una sección dedicada a equilibrado de líneas de montaje. ¿De acuerdo? La segunda cosa que no comenté y que es un poco más especial, o sea, es algo que muchas veces hay libros que veréis que tienen como una sección con un asterisco y ese asterisco quiere decir que es contenido avanzado. Pues la segunda cosa que no vi, que voy a comentar brevemente, es que a veces hay que pensar en el tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, vista la situación de ahora, voy a hacer un nuevo cambio, me voy a ir a mi querido amigo el editor de texto, el editor de código, si queréis, que tengo aquí. Voy a hacer esto lo suficientemente grande para que lo veáis todo. Este de planificación, aquí. Y ahora sí voy a hacer un git pull, que quiere decir que voy a recuperar toda la información que hay en la página web, en GitHub. Veréis que ha aparecido una nueva carpeta que se llama Production Planning, que está aquí abajo.
¿sí? Esta nueva carpeta que se llama Production Planning es para el siguiente tema, ¿vale? Que empezaremos hoy si todo va bien. Y ya tiene unos cuantos modelos matemáticos que analizaremos durante el día de hoy. Después de esto me voy a ir al SALT, que es el equilibrado de líneas, lo que estaban mirando, y en instancias, no. En heurística tenemos el código. ¿De acuerdo? Si os acordáis, yo había explicado cómo era un archivo. Aquí arriba había dejado los datos de programa, ¿sí? Las cosas de dónde, cómo guardo la solución, cómo guardo los datos de la instancia. Y aquí habíamos escrito el algoritmo greedy, el algoritmo que resolvía el problema y lo resolvía de decisión a decisión, ¿vale? Lo primero que hacía era crear la solución. Luego decía, estoy en la primera solución y tengo tiempo hasta 20 libre, hasta C, hasta la capacidad de tiempo. Tenía un vector que era precedencias pendientes que permite verificar si puedo seleccionar la tarea. O sea, básicamente cuenta la gente o las cosas que hay que hacer antes. El número de cosas que hay que hacer antes. Por tanto, cada vez que escojo una cosa, miraré y renovaré para todas las tareas aquello que me queda por hacer. Esto lo tenemos aquí, lo hemos escrito en precedentes pendientes y ahora, mientras no haya hecho todas las tareas, fijaros que le he pasado la línea de arriba, lo que hago es mirar todas las tareas que cumplen y quedarme con una. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí es donde está la nota del Namias. Justo aquí es donde está la nota que hemos puesto. Y ahora, pueden pasar dos cosas. Que haya escogido una tarea y entonces la tengo que asignar, la tengo que juntar. Que no haya escogido una tarea y entonces quiere decir que no hay ninguna candidata y lo que tengo que hacer es crear una nueva estación, que le he llamado a abrir. ¿Qué quiere decir crear una nueva estación? Pues quiere decir que en la estación 2 en curso ya no caben cosas, pues bueno, creo una nueva estación 3, que como tendrá ahora tiempo libre total, pues le cabrán cosas. Es como si tuviera cajas y yo cojo la primera caja, voy llenando, cuando ya no cabe nada la cierro, abro una segunda caja y fijaros que en el momento en que he abierto la segunda caja vuelve a haber candidatos, porque ahora vuelven a caer. Cosas que no cabían en la primera caja ahora vuelven a caer en la segunda caja. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto lo hago ad infinitum y más allá hasta que, como dice la línea de arriba del todo, la 32 líneas para arriba está aquí, haya asignado todas las tareas. Porque esto se repite mientras el número de tareas asignadas sea menor al número total de tareas. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a hacer primero el primer paso. El primer paso es bastante simple. Para hacer ello, lo que tengo que hacer es, en la definición de una instancia, voy a crear un vector int de prioridad. Cuanto más alto sea este valor, más prioritaria es la tarea. ¿Sí? Por tanto, fijaros que prioridad de i indica la prioridad de la tarea i. Un poco repetitivo, pero mejor escribirlo porque después cuando uno lo mira 2 meses después, pues ya no se acuerda. ¿Sí? Muy bien. Ahora, donde yo leo las instancias, que es en el archivo utils, creo, no, es en el archivo paints, en leer instancia, read file. Aquí es también donde dimensiono los datos, ¿no? Pues aquí tengo que decirle que la matriz de prioridad o el vector de prioridad es un vector con una posición para cada tarea. Como explicó Camila la semana pasada, por comodidad no lo hago de 0 a n-1, lo hago de 0 a n. Digo, de 1 a n. Por eso, eso de nt más 1. Si quiero guardar 30 tareas, guardo 31 posiciones, que quiere decir que la 0 no la uso, y ahora uso la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la 30. Muy bien. Y ahora, para indicar la prioridad de una tarea,
voy a utilizar una primera regla, que no es la regla que tiene el Namias. Luego voy a utilizar la regla que tiene el Namias. La primera regla que tiene es, que voy a poner, es que la prioridad de una tarea va a depender de la duración de la tarea. Esto es, cuanto más grande es una tarea, más prioritaria es ponerla. Y esa regla es útil. No es que me la haya sacado de la chistera simplemente por pereza. No, la he puesto porque es una regla que funciona y se basa en la siguiente teoría. Tú imagínate que tienes unas cajas que tienes que poner objetos. ¿Cuáles son los objetos más difíciles que te quepan en las cajas? Los más grandes. ¿Sí? Los objetos pequeñitos al final siempre puedes incluir un espacio. El problema es poner las cosas grandes. Cuando tengo que explicar este problema a gente que viene de otros campos, yo utilizo el chiste que seguro que habéis oído alguna vez, o el comentario que habéis oído alguna vez, sobre el vaso en el que van cabiendo cosas. Tú tienes un vaso y este vaso es transparente, digo, es blanco, pero imaginaos que fuera transparente, y entonces tú puedes coger piedras grandes y son tus problemas mayores. Tu trabajo, tu familia, tu pololo, lo que sea, tu polola. Después tienes piedras chiquititas que son los pequeños obstáculos que tienes en el camino y siguen cabiendo, parece que no, pero siguen cabiendo. Y al final tú puedes poner arenilla y sigue cabiendo, que son, bueno, pues que, mira, tengo 3 o 4 correos de vosotros por contestar, que me habéis pedido que mañana queríais verme y no os he contestado, lo siento. Lo haré cuando acabe la clase. Y después parece que ya no quepa nada porque está lleno de piedrecitas, de muchísimas piedrecitas. Y entonces el chiste dice que tú siempre puedes salir una cerveza y echarla y sigue cabiendo. ¿Vale? Si lo hubiéramos hecho en el sentido contrario, si hubiéramos empezado por la cerveza, no hubieran cabido las piedras grandes. Pues aquí pasa lo mismo. Las primeras tareas en poner que pongo son las grandes, que son las difíciles de caber. Y eso es por lo que he escogido como regla esa prioridad. ¿De acuerdo? Profe, Eso lo he es hecho aquí. como, Dime. disculpe que lo interrumpa, es Sí, sí, como no, al agregar, contrario. darle un peso a las tareas, ¿o no? Ese es Exactamente. perfecto. Básicamente lo que he dicho es que la tarea más pesada es la primera que quiero colocar porque es la más difícil de colocar. Por tanto, cuanto antes me la quiten Perfecto. encima, mejor. Ujú. Eso es lo que digo. ¿Vale? Y ahora, fijaros que ahora aquí, donde selecciono, uno de vuestros compañeros me dijo, es que selecciona la última. Ahora lo que voy a hacer es int prioridad tarea candidata. Y al principio le voy a poner 0. O sea, la idea es que cualquiera que escoja pueda superar esto. Así que voy a incluir una nueva condición que diga que la prioridad de la tarea tiene que ser mayor a la prioridad de la tarea candidata. ¿Sí? Fijaros que básicamente antes era suficiente con cumplir las condiciones. Ahora, tiene que ser suficiente con cumplir las condiciones y encima tiene que ser la mejor. Entonces, para permitir que si solo hay una, esa la escoja, lo que digo es que originalmente la mejor es horrenda. Entonces, si originalmente la mejor es horrenda, la primera que aparezca, por muy mala que sea, la va a escoger y después la segunda la va a comparar con la primera. Si es mejor, cambiará la solución y si no, seguirá con la primera. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que indica este valor de aquí. ¿Vale? El programa está protestando porque yo he puesto que la prioridad forma parte de la solución y es mentira, la prioridad forma parte de la instancia. ¿De acuerdo? Y ahora, aparte de guardar la candidata, lo que tengo que hacer es guardar la nueva prioridad. Y con esto es suficiente.
¿De acuerdo? Fijaros que el cambio es minúsculo, pero la realidad es que esos minúsculos cambios agregan mucha mejora, pueden agregar mucha mejora. Y para asegurarnos que realmente esto funciona, pues si queréis lo ejecuto para que veamos que no hay ningún problema. Me he dejado algo ahí en el 114, en la línea 114, es esta, y parece que lo que me he dejado es un paréntesis. Vale. Y ahora ya podría ejecutar el programa y me dice que tengo que buscar la instancia y funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora la regla va a ir escogiendo las tareas más grandes primero. No va a escoger al azar, va a escoger primero las más grandes. ¿Dudas? ¿No? ¿Ha quedado claro? Muy bien. Voy a intentar retomar el comentario desde donde lo he dejado antes. Si alguien lo ve la letra no es lo suficientemente grande, que me lo diga. Yo intento dentro de lo posible poner la letra lo más grande que puedo, pero puede ser que no sea lo suficientemente grande. ¿Sí? Esta regla para priorizar que yo he puesto tiene que ser una regla lógica. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la minería, que es un problema muy parecido, en el cual los bloques se van quitando en un cierto orden y se hacen en unos periodos concretos, generalmente la regla heurística rápida es quitar el bloque de mayor valor de los que puedes escoger. ¿Sí? Y esa es la regla que se usa, una de las reglas que se usa. Por tanto, hay una lógica o tiene que haber una lógica detrás de la regla. Hay varias reglas. Por ejemplo, la regla que proponía el Namias es la siguiente. Suma, bueno, perdón, duración de la tarea más suma de J perteneciente a las tareas sucesoras de la duración de esas tareas. Traducido. Dejadme ver si he puesto... No, no lo he puesto. Voy muy bien. Si tú tienes un problema como este, ¿vale? Con unas duraciones en las cuales, por ejemplo, la duración de esta tarea es 7, la de esta es 3, la de esta es 5, la de esta es 2, la de esta es 6 y la de esta es 4. Fijaros que la regla que yo había puesto con anterioridad diría que es más urgente o más crítico hacer amarillo que, por ejemplo, hacer verde. ¿Vale? Sin embargo, utilizando esta regla de aquí, es más urgente hacer verde, lo cual tiene sentido, porque verde te abre nuevas oportunidades para coger cosas. Tiene más cosas detrás que hay que hacer. ¿Sí? O sea, esto de aquí, esta primera parte de aquí, sería una representación de cómo de importante es la tarea per se, y esto de aquí es una representación de cómo de importante es la tarea asociada a todo lo que hay que hacer después. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Os voy a tener que pedir 5 minutos de descanso porque me ha sentado mal la comida. Así que Vale. salgo y vuelvo. Hasta ahora.
Mucho mejor, perdonad. Tiene que tener alguna ventaja dar clases desde casa, ¿no? Respecto a darlo en la universidad. En la universidad no hubiera llegado a tiempo, creo yo. Aquí me ha dado tiempo. Bueno, gracias por la paciencia y perdonad los comentarios. Rolf, si quieres, te puedo dar otro comentario sobre las diferencias entre los catalanes y los españoles. Los catalanes son muy escatológicos. Escatológico es que hablan mucho de cosas como la que acabo de hacer yo ahora. Ya. Creo que sois conocedores de la tradición del pesebre, ¿no? Todo el mundo sabe que es un pesebre. Al menos yo sí. Vale, bueno. Cataluña, el pesebre tradicionalmente tiene una figura adicional, que es un caganer, que es un tipo con vestido de catalán, con los pantalones bajados, haciendo sus necesidades. Y parte del juego que había tradicionalmente con montar los pesebres era encontrar dónde se había dejado el caganer. Así que imaginaros, si en una natividad hacemos eso, imagínate en el resto de nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a volver al tema. De nuevo, perdonad y muchas gracias, pero si no, esto hubiera sido un desastre. ¿Cómo podemos calcular esto en una computadora? Entonces, aquí aparece de nuevo una cosa o una gran divergencia que hay entre el formato trabajar con una computadora en un lenguaje como C o en un lenguaje como Python. En un lenguaje como Python o en Julia, generalmente vosotros lo que haríais sería buscar un algoritmo que intentara descubrir todas las tareas sucesoras de una tarea. Y para ello, uno tiene que saber que eso se conoce en inglés como una transitive closure. Y hay librerías que lo hacen. No hay que programarlo. En mi caso, como estoy trabajando en C, me va a tocar programarlo a mí. No quiere decir que no haya librerías de C que lo hagan. Hay librerías de C que lo hacen. Pero tardaríamos tanto en instalar la librería y en explicaros cómo funciona la librería que es más fácil que os explique cómo calcularlo. Y tiene su ventaja, que es que así también entendéis lo que estáis haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, nosotros tendríamos una matriz, que era la matriz P, que decía si la tarea I, la tarea fila, era predecesora de la tarea J, la tarea columna. Básicamente lo que decía es que en colores, verde era predecesora de, amarilla era predecesora de verde y verde era predecesora de lila. Eso es lo que dice. Ahora lo que voy a tener que crear es una nueva matriz. En realidad voy a utilizar la misma por pereza. Que diga, si amarillo precede a verde y verde precede a lila, entonces amarillo precede a lila. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo voy a hacer ahora. Y lo tengo que hacer de tal manera que tenga en cuenta incluso casos en los cuales la cosa sea un poco más compleja, como esta. Y este, por ejemplo, ya no será el lila, será el azul. Tendré que deducir que si amarillo precede a verde, y verde precede a lila, y lila precede a azul, amarillo precede a azul. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer de una forma iterativa. Voy a intentar explicarlo a través de la mientras lo programo. ¿Sí? Estoy aquí.
Y ahora recordad que lo que dice es que P de IJ indica que I precede a J. Por tanto, lo que voy a hacer es, mientras cambio sea igual a 1, que quiere decir sí, quiere decir que he hecho algún cambio. Lo que voy a hacer son unos loops, unos for, que van a representar los colores que yo había puesto. Amarillo, verde y lila. Por tanto, ¿qué haré? Pasar por todas las tareas. Y lo que tengo que hacer es que aquí diga if I precede a J y J precede a K, pero no dice que I precede a K, por tanto, amarillo precede a verde, verde precede a lila, pero aún yo no sé que por esa regla de transitividad amarillo también precede a lila, en el hipotético caso de que pase esto, que pase todo esto, que quiere decir que tengo que añadir una precedencia. Si pasa esto, pues la añado. Profe, en esa última, la última condición, ¿no le está diciendo nada a P sub I cap o no? Pues me he equivocado. Obviamente esto quiere decir que tendría que poner 0. En realidad, a nivel de programación, los dos primeros signos me los podría haber saltado, pero este 0 no me lo podría haber saltado. Igualmente yo pondría igual a 1 para asegurarme. Fijaros que en el fondo esto está diciendo si amarillo precede a verde y verde precede a lila, pues amarillo precede a lila. ¿De acuerdo? Y ahora, en algún otro momento, fijaros que después de haber hecho esto, después de haber hecho ese cambio, lo que sucederá es lo siguiente. Amarillo precederá a verde, porque lo habrá encontrado en algún momento, y verde precede a lila. ¿Sí? Por tanto, como lo está repitiendo todo hasta que no encuentre más derivadas, seguro que consigo la relación que yo estoy diciendo. Todos los sucesores de una tarea o todos los precedentes de una tarea tendrán en su posición un 1. ¿De acuerdo? Y eso es lo que he conseguido con esto. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Bueno, pues si alguien mira este código alguna vez en su vida por internet y me dice your code is inefficient o you should take into account bla, 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 lo primero que deberías de hacer es que I tiene que ser diferente de J. ¿De acuerdo? E idealmente I tiene que ser diferente de K y J diferente de K.
Y ahora ya tengo todo. ¿Vale? En el caso concreto del equilibrado de líneas de montaje se puede hacer más rápido, pero hacer las cosas más rápidas muchas veces quiere decir más difícil. Y como mi intención no es hacer las cosas más difíciles, lo que voy a hacer es evitar complicarme demasiado la vida. Y lo voy a dejar así. ¿De acuerdo? Si queréis ver lo que sucede, lo que voy a hacer es volver a pegar este código y ver la matriz después. Después de hacer esto, fijaros lo que pasa. La tarea 1 era predecesora solamente de la 2. Y ahora, viendo todas las relaciones que hay, es de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, de la 7 y de la 8. Y la tarea 5 es predecesora de la 7, no tiene ninguna más. ¿De acuerdo? Esto es importante con instancias más grandes. Por ejemplo, creo que tengo aquí Sawyer 30 también, que es otro juego de datos. Y fijaros que cómo cambia, ¿no? Por tanto, cambiará mucho algunas tareas que se consideran importantes, más importantes, porque te abren la puerta a tener más tareas. ¿Sí? Y ahora, lo que tengo que hacer es al valor que tenía antes, que era el amarillo, que no cambia, que sigue estando, ¿de acuerdo? Porque el amarillo ya lo tenía, era la suma de la duración de la tarea ahí. Ahora le tengo que sumar la suma de todas las sucesoras. Esto. Y ahora fijaros que la matriz P tiene todas las sucesoras. Por tanto, lo único que tengo que hacer es buscar los valores que son iguales a 1. Si es igual a 1, y solo si es igual a 1, entonces lo que tengo que hacer es que la prioridad de la tarea I le tengo que sumar la duración de la tarea J. Y tras haber hecho este cambio, no me he equivocado al programarlo, la solución no tiene por qué dar la misma y ya tengo implementado, como habíamos dicho, la heurística que está en el NAMIAS. ¿Sí? Fijaros que lo importante en todo este cálculo es, creo yo, a la hora de programar, es el enfoque incremental. Es ir haciendo poco a poco. Alguno de vosotros me tuvo que aguantar el viernes por la mañana en mi queja / locutorio / consideración respecto a los trabajos de tesis y las tesinas con Yoshimoto. Y una de las cosas que dije y que no creo que quedara lo suficientemente asumida, y por eso la vuelvo a insistir ahora, es lo importante que es estar equipado contra el fracaso, contra que no te salga la primera. Y la mejor manera de equiparte contra eso es no plantearte metas inalcanzables. ¿Sí? Y para no plantearte metas inalcanzables, idealmente, lo que deberías de hacer es ir haciendo pequeños pasos progresivos. Entonces, fijaros que en mi caso, de forma inconsciente, de forma consciente, pero sin declararlo de salida, os he introducido el temario poquito a poquito y os he ido dando comentarios extras, poquito a poquito, sobre el modelo general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno tiene que programar, se recomienda que programe de esa manera, poco a poco, no de golpe. Muy bien.
Voy al segundo. Dime, Camila. Una pregunta, ¿faltó como sumarle la duración de la tarea, de la misma Original. tarea? No porque eso ya estaba en el código. Eso ya estaba aquí. ¿A cuando se inicializó? Claro. Aquí ya lo puse. Ah, ya. ¿Vale? En la prioridad. Si no, o sea, por limpieza, lo lógico es que esto no esté aquí. Eliminarlo. Y ponerlo aquí. Eso es lo que yo te recomiendo. Ya, gracias. Porque hay que ser limpio. Pero como ya estaba, no lo había puesto, pero no porque me hubiera olvidado, sino porque está en otro sitio. Muy bien. Me falta un último punto, que es el punto de la complejidad. De las cosas, cómo hay que hacer bien las cosas y a veces el efecto de no hacer bien las cosas. Fijaros en la operación que teníais aquí. ¿Sí? Esta operación que teníais aquí. Y esta operación que tenéis aquí. ¿Sí? Y ahora vamos a pensar qué hacen. Y os lo voy a dejar como ejercicio, pues si queréis practicar para ver cómo mejorar. Alguno de vosotros dice, no son obligatorios, ¿no? Pero después el día de la prueba cuando lo ponga, o el día del examen cuando lo ponga, pues los que lo hayan hecho, pues ya lo tendrán hecho, y los que no, pues lo tendrán que hacer en ese momento. Así de simple. Yo los dejo pendientes por eso, porque os los doy, y no es que sea obligatorio hacerlo hoy ni mañana, pero yo os lo recomiendo, realmente os recomiendo que lo hagáis. Fijaros qué hace esto. Para cada una de las tareas tiene que pasar por todo el vector. Y ahora, cada vez que escoge una tarea, tiene que pasar por todo el vector. ¿Sí? Dicho de otra manera, para un problema de 30 tareas, tiene que hacer 30 operaciones. Pero para un problema de 1000 tareas, si yo cojo esto, para un problema de 1000 tareas, hay que hacer 1000 operaciones. Y para un problema de 10.000 tareas hay que hacer 10.000 operaciones. Son muchas operaciones. Hay que hacer tantas operaciones como tareas. Y esto es para actualizar pendientes. ¿Cierto? Vale, pero lo que pasa es que si os fijáis en este dibujo ya muestra la realidad. Muestra el caso en un problema chiquitín que tiene 2, 4, 6, 8 tareas, pero esto se traslada a problemas grandes con 1000 tareas. Si os fijáis, cuando se coloca esta tarea, de las 8 comparaciones, 7 dicen no hacerán nada y solo una, pide hacer algo. Sí, solo una. De todas, solo una. Por tanto, parece que es conveniente o parece que sería lógico, perdonad, sería lógico no mantener una matriz o un vector de pendientes. O de relaciones. Sino mantener una lista fijaros que en el caso que yo he anotado, el caso en lila, pasaría de un vector con 8 comparaciones a
una lista con una comparación. ¿Sí? Y esto, para este problema, no tiene por qué ser crítico. No lo es, ya os lo aviso. Pero para otros problemas puede ser brutal. El cambio puede ser brutal. ¿Por qué? Pues porque estáis haciendo un 12% del trabajo. Y hacer un 12% del trabajo, porque en vez de trabajar con un vector, estáis trabajando con una lista, es un ahorro cuantioso, que es más cuantioso cuanto más grande es un problema. O sea, en general, si tú aumentas un problema de 8 tareas a 1000 tareas, lo que vas a tener es una longitud mucho más grande y un ancho mucho más grande. Pero las relaciones entre las tareas no van a variar tanto. No es que si una tarea en un problema de 10 tiene 2 precedentes, en un problema de 1000 tendrá 200 precedentes. No. Las precedencias directas, pues a lo mejor en vez de ser 2 son 3 o 4. Por tanto, el ahorro con 1000 tareas pasa de ser un 85%, que es en este caso, a un 99%. ¿Sí? Y eso es lo que hace que el problema se pueda resolver o no se pueda resolver. En el fondo, esto es un ejemplo, no es que sea el problema que vais a resolver en la vida real. Es un ejemplo y como ejemplo tienes que ver qué es lo que podrías hacer en un ejemplo. ¿De acuerdo? Si no eres capaz de hacerlo en un ejemplo, difícilmente lo vas a hacer en un problema real. La idea de estos algoritmos y de estos métodos y estos problemas es tener una intuición de lo que puedes hacer y dejar de hacer para resolverlos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? De nuevo, esto lo dejo como ejercicio pendiente. Si alguien necesita ayuda o pistas, pues ya me lo comentará. Programar una lista puede parecer muy difícil, por tanto, conviene dar algo de ingenio al problema. Ser ingenioso. Puede ser en Python. Hazlo en lo que quieras. Ya. Sí, en C no es muy difícil, ¿eh? Pero hay que caer en una cosa. Yo lo único que digo es que si te pongo esto en el día del examen, te voy a evaluar precisamente por esta parte, no te voy a evaluar por cómo has implementado esto de aquí. Esto de aquí, pues te lo he implementado yo, por tanto, úsalo y después tú lo programas como quieras. Si lo necesitas programar en Python, pues lo pasas a Python o en, yo qué sé, en Lisp. Me da igual. Y digo el Lisp porque es un lenguaje muy, muy especial, ¿eh? No lo estoy haciendo a propósito. No estoy pidiéndole a nadie ni creo que nadie vaya a aprender Lisp. Es un lenguaje de hace milenios de años, como aquel que dice. ¿Dudas? ¿No? Vale. El siguiente comentario es un comentario un poco más, más amplio, más abstracto, y viene a hablar sobre la adecuación, problema, método de resolución. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esta adecuación problema-método de resolución? A lo que me refiero es que cuando uno diseña un algoritmo para resolver un problema concreto, tiene que pensar en las características propias del problema concreto. Y eso hace que haya métodos que estén mejor planteados para resolver el problema que otros. Por ejemplo, en este caso, yo he estado explicando lo que se conoce en la literatura como SALP1. Dado un tiempo de ciclo, que si queréis una capacidad en las cajas, minimizar el número de estaciones. ¿Sí? Pero resulta que hay otro problema habitual, menos habitual, pero frecuente, o sea, existe,
en el cual se conoce como SALP2. Me parece que ya he explicado en ciertas ocasiones que me da la sensación que los profesores de nuestra área necesitan alguien de marketing para que les explique que hay que hacer cosas que vendan, que tengan así más catchys para atraer más al público potencial, al cliente potencial. ¿Sí? Entonces, 1, 2, pues, 3, 7, 8. No creo que vendas más. El SAT2 cambia un poquito. Dice, dado un número de estaciones, lo que tienes es que minimizar el tiempo de ciclo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo resolvemos el SAT2? Parece difícil. Parece difícil porque está claro, creo que es evidente, si alguien no ve por qué, que me lo comente, que no podemos usar el método previo directamente. O sea, el método heurístico que hemos utilizado para resolver el SALP1 para el SALP2 no sirve. Y no sirve porque a lo largo del desarrollo del método que hemos implementado, hemos estado trabajando con una idea clave. Todo el método se ha basado en que conocemos esto. ¿Sí? Y entonces la idea del método es un método de cálculo que trabaja a rellenar la pared, a rellenar la caja. Y en el SAT2 no sabemos el tamaño de la caja. Y al no saber el tamaño de la caja, nos encontramos ante un problema de factibilidad. No podemos. No hay una manera de... ¿Qué decidimos? ¿Qué caja decidimos? Si esa es la pregunta. O sea, el parámetro de uno es la respuesta del otro y la respuesta del uno es el parámetro del otro. Entonces, ¿qué hacer? Vale. Para esto hay una primera alternativa. Hay varias alternativas. Yo voy a explicar una. Que no me parece del todo buena, pero es la más fácil, que es ir suponiendo valores de f o sea, voy suponiendo C. ¿Y cómo? Pues los puedes coger al azar, puedo utilizar una búsqueda dicotómica, puedo hacer una búsqueda binaria, puedo hacer una búsqueda áurea, puedo hacer muchos términos para buscar todos los posibles valores de C de una forma inteligente. ¿Sí? Y eso creo que os lo han explicado en algún curso. Se llama Line Search. Los valores de C van a ir desde 1 hasta 1000. Y ahora dices, bueno, voy a mirar 500, luego voy a mirar 250, luego voy a mirar 375 y así sucesivamente. Y vas estrechando hasta que encuentres un valor. ¿De acuerdo? Ahora, dado un valor de C, puedo usar mi heurística constructiva para ver cuál es el número de estaciones. ¿Sí? Si es el deseado, tengo una solución. Y si no, cambio el valor de C. ¿De acuerdo? Fijaros que en el fondo lo que estoy planteando es un algoritmo iterativo. Digo, sí, iterativo.
¿Sí? Se asemeja a una recursión en cierto modo, porque va Eh, eliminando posibles soluciones. Exactamente. La única diferencia de una recursión es que una recursión es algo que se llama a sí mismo. O sea, la función A se llama A. Por ejemplo, el caso típico de un algoritmo recursivo es Fibonacci. Fibonacci se llama a sí mismo. El valor de Fibonacci es el valor de Fibonacci menos 1 por el valor de Fibonacci menos 2. En este caso no, este caso lo puedes hacer iterativo. No tienes por qué llamarte a ti mismo cada vez para calcular el valor. Por eso no es exactamente una recursión. Pero es lo suficientemente común como para que me haya equivocado y le haya llamado casi recursión. ¿De acuerdo? Esto es un defecto. No es, o sea, como no es un defecto, es un parche. Es como tienes una debilidad e intentas solucionarla sin mucho trabajo. ¿Vale? La técnica que parece lógica para resolver el caso planteado es una heurística que estuviera planteada directamente en ese problema. Y para ello voy a introducir lo que se llama búsqueda local. ¿Vale? En este caso, este problema, el problema SAT2, acostumbra a trabajarse, o digo, parece razonable bajo el enfoque búsqueda local. No quiere decir que lo anterior no se haga. Quiere decir que lo que voy a proponer parece razonable y es habitual. Sin embargo, cuando acabe de explicarlo, voy a utilizar un término inglés que a alguno de vosotros le puede sonar, bear in mind its duality with greedy. O sea, cuando veáis este método, lo que os estoy diciendo es que veréis que para el SALP1 este método no parece natural, no parece intuitivo, no parece propio, no parece lógico. Igual que el método que yo he explicado aquí no es intuitivo para el SALP2. No es intuitivo, es como hacer una pequeña mezcla para conseguir resolver el problema. ¿Vale? Este método de búsqueda local que voy a plantear es muy parecido, tiene la misma lógica inversa. Solo tiene un defecto, que es que necesitamos partir de una solución con el número deseado de estaciones. ¿Sí? ¿Cómo encontrarlo? No me voy a meter. Hay varias ideas. Una es hacer esto. Otra es ir poniendo tareas hasta que ya has puesto todas las tareas en alguna estación. Hay miles de maneras. Yo no me voy a meter. Pero tienes que partir de una solución que tenga el número deseado de estaciones. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que esta solución se podría representar a través de cajitas. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo me ha entendido? Incluso podría haber alguna tarea por hacerlo más complejo, como esta, que fijaros que no tiene ninguna precedencia. Por tanto, la idea de que, como no tiene ninguna precedencia, tiene que ir en la primera estación es falsa. Puede ir en cualquier sitio porque no tiene ni precedencias ni sucesoras. ¿Sí? Ahora, ¿a qué tareas o a qué estaciones? Estas son las estaciones 1, esta es la estación 2 y esta es la estación 3. ¿En qué tarea puedo poner, en qué estación puedo poner esta tarea de aquí? Sin cambiar nada más, solo cambiando esta tarea de aquí. Pues fijaros que la tarea en amarillo podría ir o en la estación en la que está o en la estación 2. Mientras que, por ejemplo, la tarea verde podría ir únicamente en la estación 2 o en la estación 3. Pero, profe, Dime.
¿Eso no depende también de las capacidades? Claro, pero es que en el SAT 2, fíjate que la capacidad es lo que yo te estoy preguntando. Ahí está el truco. Por Ya, tanto, sí. ¿cómo te interesaría o cuándo te interesaría a ti que la cajita en verde o la bolita en verde se fuera de la caja 2 y pasara a la caja 3? Cuando la capacidad mejorara, Que no- ¿no? sí, pero sería disminuir, po, ¿no? Claro. Y eso Ya es sí. mejorar, porque quiere Ujú. decir, la capacidad en el fondo quiere decir el trabajo que tiene la gente. Por tanto, imagínate que originalmente fueran 24, 31 y 18. ¿Sí? Y ahora yo cojo la pieza verde y esto pasa a 26 y esto pasa a 23. ¿Es esta solución mejor? Sí, porque fíjate que necesita en total 26 para cada trabajador, porque el Claro. tiempo de ciclo es el máximo. ¿Sí? Por tanto, cambiar la bolita verde a la caja 3 es una mejora. Ya. Sí. ¿Sí, Diego? En el Sí. fondo, una búsqueda local lo que hace es lo siguiente. Mira todas las soluciones vecinas. Por eso se llama búsqueda local, porque es en el vecindario, en el alrededor. ¿Y cómo se define una solución vecina? Pues una solución es vecina de otra solución si tiene un cambio mínimo respecto a la solución de partida. Y este cambio mínimo es lo que se denomina operador de vecindario. ¿Sí? Y este operador de vecindario, que yo he puesto aquí, sería mover una tarea. Por tanto, fijaros que puede ser que mover la tarea verde de la estación 2 a la estación 3 mejore la solución. ¿Sí? A ese operador se le llama movimiento. Y lo que tiene que ser es coherente con las preferencias y el resto de cosas. ¿Vale? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Es el único operador de vecindario que hay? No. Por ejemplo, os voy a proponer otro caso, que es este lila. Imaginaos esta tarea lila, que está aquí, aquí y aquí. Esta puede ir no, esta no puede ir a la estación 3, perdonad. Ya me estaba yo acelerando. ¿Os fijáis que yo lo que podría hacer es coger esta de aquí y trasladarla aquí? Y podría coger esta de aquí y trasladarla aquí. Y la solución seguiría siendo factible. ¿Sí? A este operador que consiste en intercambiar tarea, se le llama intercambio. Y en el fondo lo que voy a hacer es siempre lo mismo, es pequeñas modificaciones en la solución buscando mejoras. A una solución. Tal que todos sus vecinos son iguales o peores, se le llama óptimo local. ¿De acuerdo? Se llama óptimo local. Y lo que hace un algoritmo de búsqueda local es mirar intercambios y cambios y movimientos hasta
que topa con un óptimo local y ya no puede mejorar más. Preguntas hasta aquí. Puede ser que a alguno de vosotros el tema de la búsqueda local les resulte extremadamente raro. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a utilizar algo que creo que puede resultaros fácil, entre comillas, para entender o para intentar visualizar qué hace una búsqueda local. Y es compararla con el simplex. El algoritmo simplex como búsqueda local. ¿Qué hace el simplex? ¿Alguien me puede decir qué hace el simplex? Así, en una versión rápida. Habéis hecho un curso entero. Lo voy a grabar y se lo voy a pasar a Diego Morán. Así que el tesista de Diego Morán, los dos tesistas de Diego Morán, que saquen la cabeza y defiendan el honor de su profe. Hola. Yo no soy tesista, pero yo diría que te paráis en un vértice y empezáis a moverte por los vértices. Si mejoráis, bien, si no... Un segundo. Un vértice. ¿Qué es un vértice? Es decir, sería el... Ay, se me fue. Del poliedro. Sí. Es decir, en un punto del poliedro que es la intersección de dos restricciones. Pues eso ya puede dar... Bueno, pero si el problema tiene 80 restricciones, también es la intersección de las restricciones. Exactamente, ¿qué es un vértice del poliedro? Es una solución factible, ¿no? Sí, exactamente. Un vértice es una solución factible. Exacto. Vale, entonces, ¿qué es una solución factible? ¡Tachán! La solución de partida. Cualquier solución. Y ahora, en una iteración, ¿qué hace el simplex? Se mueve a otro vértice. Exactamente. ¿Y cómo se mueve a otro vértice? Al mejor entre los dos, que tiene más próximo. No. ¿Cómo se mueve a otro vértice? Entre los dos que tiene más próximos es solamente si el problema es 2D. Si el problema es ND, tiene N direcciones que puede tomar. Tantas como restricciones formen parte de la base. Digo, como variables formen parte de la base. Una iteración del simplex consiste en seleccionar una variable que sale de la base y una variable que entra en la base. Y eso es lo que hace. ¿Vale? ¿En qué consiste? En un movimiento. Busca una vecina, saca una variable y pone una variable. Y si no me lo creéis, haced un simplex a mano. Ya veréis qué es lo que sucede. La base es un conjunto de variables. Escoges una variable, la quitas y pones una variable. Y haces un cambio de valores, que es una iteración del simplex. El simplex es un algoritmo de mejora local. ¿De acuerdo? ¿Cómo escoge la variable que sale de la base y la variable que entra en la base? Pues lo hace teniendo en cuenta los costes reducidos. ¿Qué quiere decir eso? Busca un cambio que mejore la solución. Por tanto, se mueve de una solución a otra solución, se mueve de una solución a otra solución, se mueve de una solución a otra solución. ¿Hasta cuándo? Hasta que topa con una solución que es óptimo local y que no puede mejorar más. Y alguno de vosotros me dirá, profe, pero es que el simplex da el óptimo. Y yo le tengo que decir, sí, da el óptimo. ¿Por qué? Porque además, debido a convexidad, bla, 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 y un montón de condiciones que es normal que entienda un alumno de doctorado, pero que no es normal que se le pida a un alumno de pregrado o de magíster, ese óptimo local, además, es óptimo global. Puedes demostrar que es la mejor solución posible. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que en el fondo el algoritmo lo que hace es esto. El simplex es un algoritmo de búsqueda local. Lo que hacéis aquí, en el fondo, es eso, es ir intercambiando tareas. Y eso equivaldría a hacer un cambio de dos variables en una base del simplex. Y el problema es que con un problema tan complejo como este, o en un problema de programación entera, la cosa no siempre converge en un óptimo local, en un óptimo global.
Puede ser que te converjas a una solución que no sea óptimo global. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, me queda un ejercicio de búsqueda local que os voy a dejar enunciado para que hagáis vosotros cuando queráis, pero creo que es conveniente que descansemos. Así que voy a dar ahora los 20 minutos de descanso. Nos vemos a las 5 en punto. Yo me voy a ir como 10 minutos y volvemos. Cuando vuelva, si queréis hacerme cualquier pregunta, ya sabéis. Aquí me tendréis. ¿Vale? ¿Dudas? Por ahora no. ¿Por ahora no? Por ahora no. Bueno, me alegro porque a veces me da la sensación que debería de explicar un poquito más lento. O otras cosas, no lo sé. Nos vemos en 10 minutitos. Hasta ahora.